En el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, es indispensable recordar que históricamente las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, heterosexuales, bisexuales, transgénero, intersexuales, etcétera, son víctimas de discriminación, acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso asesinato en todo el mundo, a menudo con total impunidad. La homosexualidad sigue siendo un delito, un crimen en cerca de 70 estados y se castiga con la pena de muerte en poco más de 11 países, según cifras de la ONU. En el Perú, lamentablemente, todavía vivimos en un país que no acepta las diversidades. Basta recordar el caso de Jeffrey Peña, una mujer trans que fue agredida brutalmente por 5 sujetos cuando regresaba de realizar una actividad como promotora de salud sexual en presencia de 2 efectivos policiales que se negaron a auxiliarla, pero ella felizmente pudo recuperarse de aquel terrible ataque. La misma suerte no corrió Zuleimi Sánchez, una adolescente trans que fue asesinada en Trujillo, crimen que nunca fue esclarecido porque ocurrió durante las elecciones generales del 2016 y no se le tomó la importancia de vida. Además, los pocos medios que hablaron del caso no respetaron su identidad, pues se refirieron a ella como un chico vestido de mujer. Sabemos que la violencia estructural que vive la comunidad y la limitación al goce de múltiples derechos continúa siendo un mal en nuestro país, pero consideramos este día como un acontecimiento que abre paso hacia el progreso de una sociedad en la que se respete la diversidad y se reconozcan los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género, creando un ambiente de respeto e igualdad hacia los miembros de la comunidad LGBTIQ+. Desde el Círculo de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, hemos preparado esta breve entrevista titulada ¿Qué nos falta para un verdadero reconocimiento inclusivo, tolerante y democrático? A propósito del Día Internacional contra la Transfobia, Homofobia y Bifobia. Es un honor para nosotros entrevistar el día de hoy a la activista Leila Huerta. Ella es ingeniera agrónoma, activista transfeminista, directora y fundadora de la organización Féminas Perú y defensora de los derechos humanos, para quien hemos preparado unas preguntas a propósito de este día. Mucho gusto. Muchas gracias, Jocelyn. Sí, bueno, la primera pregunta que te queremos hacer, estimada Leila. Este próximo 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Transfobia, Homofobia y Bifobia. Tenemos en cuenta que muchos desconocen el concepto de estos términos. Además, sabemos que en nuestro contexto, la comunidad LGBTIQ+, es un sector de la población vulnerable. ¿A qué clases de violaciones de los derechos humanos consideras que la comunidad está más expuesta? ¿De qué manera se manifiesta la discriminación que sufre la comunidad LGBTIQ+? Compartir con ustedes una mesa, chicas. Me alegra mucho lo que están haciendo. Me alegra mucho que en San Marcos se siga difundiendo estos temas. Sabemos que San Marcos tiene un tema, está un poquito, el tema de feminismo hace falta inyectarlo mucho más, hace falta seguir difundiéndolo. Y contentísima de poder colaborar con ustedes y verlas a ustedes activas también en toda esta lucha, ¿no? Y evidenciando simplemente, como bien has dicho, Tatiana, evidenciando la violencia que nos toca vivir, ¿no? Dentro de los hacia nosotras, pues básicamente es, o hacia nosotros, en general, la comunidad LGBTIQ, es básicamente con el libre tránsito, aunque te podría sonar muy fuerte, o el libre desarrollo o ejercicio de ciudadanía, creo yo. Creo que eso es lo correcto, ¿no? El desarrollo el desarrollo de ciudadanía con libertad como cualquier otra persona, ¿no? El hecho del acoso que sufres, no solo sexual, sino en general, por ser quien eres, al ser parte de una población vulnerable, hace que la seguridad que puedas tener para desarrollarte es súper complicada, ¿no?
porque lamentablemente pueden alguien agredirte y como aún hay como que una nebulosa en el tema de derechos, en el tema de si soy ciudadana o no, como cualquier otra persona, creo que muchas personas no reaccionan frente a una violencia cometida hacia una persona LGBTQ en el Perú, ¿no? Porque hay mucha carga social sobre nosotras, sobre nosotros y sobre nosotres, y también, también carga violenta con las personas que se relacionan con nosotros, ¿no? Ese es un tema súper importante y eso hace que la seguridad que podamos tener de desarrollar una ciudadanía como cualquier otra persona resulta siendo limitada, ¿no? Creo que eso es lo que básicamente ocurre y es la forma como se manifiesta esta homo, lesbo, transfobia que vivimos las personas LGBTIQ en el Perú. ¿Por qué quizás lo menciono de forma general? Porque es la base para poder desarrollarnos las personas en la sociedad, ¿no? O sea, si es que una persona sufre violencia por el simple hecho de existir, porque el marco eh, social no te considera del mismo nivel que las personas cisgénero o que las personas heterosexuales, hace que tu desarrollo como ciudadana se complique, ¿no? Se complique y se normalice cuando puedan ejercer violencia en contra nuestra o cuando puedan limitar tu derecho al desarrollo de los demás derechos que puedas tener, ¿no? Que eso es salud, que es trabajo, que es educación, que es bienestar emocional también, ¿no? Dentro de la sociedad y dentro de tu entorno. Cómo son juzgadas tus prácticas afectivas, cómo son juzgadas, cómo es juzgado tu desarrollo sexual también, ¿no? Tu libertad de expresión, no solamente de expresión de poder decir lo que piensas, sino también de expresión corporal y de poder sentir y expresarte como tú te sientes y como te crees, como eres, ¿no? Hay un, hay un tema que yo creo que tiene que ver mucho y que nos acerca muchísimo a las personas LGBTQ con la sinceridad, que lamentablemente esta sociedad como ha ido formándose o creándose, nos limita mucho a las personas en general a poder expresarnos como quisiéramos, ¿no? Nos desarrollamos alrededor de ciertas normativas y reglas por donde las cuales tú sales de esas normativas y eres juzgada o juzgado socialmente, ¿no? Los datos también son súper interesantes, ¿no? Súper interesantes porque también muestran aún una fuerte prejuicios y estigmas sobre la población LGBTIQ, sobre las personas trans, sobre las personas que viven con VIH, ¿no? Entonces, hay mucho que tenemos que hablar, que tenemos que decir. Como les dije, quizás eso es lo que no les gusta de las personas LGBTIQ a la sociedad en general, que inicialmente les decía que es una sociedad que está siempre marcada por parámetros sociales por los cuales tienes que caminar y andar, ¿no? Quizás esa libertad, esa irreverencia que las poblaciones LGBTIQ salen de todas esas normas, hacen que la violencia se incremente, ¿no? Con el tema de las personas trans es mucho mayor porque quizás transgredimos mucho más de lo que quizás no pensó en su momento el patriarcado o el conservadurismo que esto pueda cambiar. Una pregunta es, tenemos en cuenta que contribuyes al empoderamiento de las personas trans en el país y que tú también has sufrido por la indiferencia de la sociedad y de la justicia. ¿Cuál es tu percepción sobre aquellas experiencias y cómo se relaciona ello o cómo tú lo relacionarías con la identidad de género? ¿Cuál es la importancia de la regulación de leyes que protejan a la identidad de género? ¿Y qué es lo que te motiva a seguir resistiendo y luchando a pesar de tanta injusticia y estigmatización? Todas estas experiencias que mencionaste inicialmente son las que te motivan a cambiar el marco social en el cual vivimos, ¿no? O sea, yo no estoy exigiendo un privilegio, estoy simplemente exigiendo un trato igualitario por parte del Estado, ¿no?
la ley de identidad de género o la identidad de género de las personas es un derecho que tenemos todas, como un derecho a vivir o existir, ¿no? La ley de identidad de género lo que habla, o lo que tiene que ver con el derecho a la libertad que tiene cada persona de expresarse como le da la gana, ¿no? De tener de que el Estado o la sociedad tenga que aceptar el rol social que estás teniendo, ¿no? Porque al final de cuentas, en el caso específico de mujeres trans, nuestro rol social comienza a ser colocado en el lugar en el cual el patriarcado solo nos ve como su fuente de placer y de goce, y nada más que eso, ¿no? Entonces te das cuenta cómo para su placer sí somos un objeto o un cuerpo femenino, pero para el libre desarrollo social como mujer no lo quieren hacer o no lo ve de esa manera, ¿no? Entonces no sé si me dejo entender, o sea, cómo en realidad yo creo que tiene que ver con toda una dinámica feminista de cómo también la mujer sale de todo ese gueto, ¿no? En el cual solo te ven como un ente reproductor y la casa y la familia y ese rol solamente, no, comienzas a salir de ese gueto estudiando, profesionalizándote y avanzando. Entonces comienza a quedar un espacio vacío para que el machismo y el patriarcado tenga su espacio de placer o de que esté en función de él, de su cuerpo y todo ello, ¿no? Entonces comienza a colocar a las mujeres trans en ese lugar. No sabemos desde cuándo ha ocurrido esto, ¿no? Pero es lo que sucede. Y lo que importa mostrar es de que por qué para unas cosas sí te ve de esa manera, pero cuando tú exiges derechos, como para sus derechos del patriarcado, sí te ven como una mujer y te tratan como una mujer, pero para tus derechos sociales o de ejercicio de ciudadanía no te ven como una mujer, ¿no? Y sabemos, y les menciono esto porque al final de cuentas, cuando hablamos de patriarcados, ustedes saben que podemos muchas veces hablar hasta de cuerpos femeninos patriarcados. La ley de identidad de género nos da a las mujeres trans el derecho al desarrollo ciudadano, como cualquier otra persona, como cualquier otra mujer, o a las personas trans. Nos dan ese derecho. Porque, lamentablemente, si para las personas trans, para las personas cis, tener un DNI significa, pues, ir a la discoteca, poder tener acceso a otros espacios, poder tener espacio a otros privilegios. Para las personas trans, el hecho de tener un DNI es el momento en el cual comienza nuestro suplicio, ¿no? Porque ese documento es utilizado para discriminar, para violentar, para acosar y para maltratar. Entonces, porque ahí se evidencia quién tú eres. Entonces, el hecho de que exista una ley de identidad de género lo que busca es invisibilizar lo que tú eres. El sexo, no solamente para mí, bueno, no solamente para mí, pero ya el Tribunal Constitucional lo ha dicho y conforme una va creciendo y entendiendo un poco el tema, el sexo va más allá de lo cromosómico, ¿no? Va más allá de lo cromosómico, de lo psicológico, de lo genital, de lo social, y yo diría desde lo literario, hasta desde lo legal. Y en el tema legal es donde tiene que ver la ley de identidad de género. ¿Por qué? Porque sus DNIs no tienen genitales, sin embargo tienen una letra que dice qué es lo que eres y en función de eso cómo deben de tratarte y qué derechos debes de ajustar. Entonces, el DNI tiene un sexo, ¿no? Y es el sexo legal, ¿no? El que está en el papel. O sea, no podemos hablar, cuando hablamos de sexo, que solamente es una cuestión genética, cromosómica, corporal, morfológica, sino conforme hemos avanzado como sociedad, hemos evolucionado como sociedad, hemos comenzado a tener legalidad, a darle también un espacio a la legalidad, ¿no? Que es el papel en donde está escrito cómo deben de ser las cosas o cómo deberían de ser tratadas las cosas en general, ¿no? El desarrollo de la sociedad, cómo debe ser tratado. Entonces, dentro de esto entra el documento de identidad, ¿no? Que es un documento que te identifica a ti, pero que a la vez te da herramientas para poder gozar de ciertos derechos
legalmente para el Estado, cómo se pueda hablar del sexo legal y lo que ello implica, ¿no? La ley de identidad de género tiene que ver con ello, ¿no? Y ataca justo a eso, a de que ese sexo legal que aparece en el documento de identidad no sea el que te sigue vulnerando tu desarrollo, tu libre tránsito, tu libre desarrollo, libre ciudadanía de género, o es que exigimos que esté la ley de identidad de género, en la cual se pueda legalizar la existencia de personas trans, se reconozca que vivimos una situación de violencia, discriminación y acoso, y que con esta ley lo que va a buscar es eso, que este grupo poblacional puede ejercer su ciudadanía sin violencia, sin discriminación y sin acoso. Y eso tiene que ver con que la naturaleza nuestra no tiene que ser evidenciada en un documento de identidad, sino tiene que ser ajustado a lo que existe dentro del marco legal que hoy existe en el país. Nos impresiona saber que la esperanza de vida de las personas trans es la más corta en la región. Y siendo expuestas en general, la comunidad LGBTIQ a múltiples violaciones de derechos como las antes ya mencionadas. ¿Qué es lo que esperas de este nuevo gobierno y qué medidas o políticas públicas consideras necesarias para garantizar el goce de los derechos que históricamente se les han sido negados a la comunidad LGBTIQ+ en el Perú? Y, en consecuencia, tener un país más inclusivo, democrático y con oportunidades de desarrollo para todos, todas y todes. Hoy que espera el nuevo gobierno, pues esperaría muchas cosas interesantes e importantes para nosotras, pero está bien complicado, ¿no? Porque ambos partidos que están pugnando, y eso es lo que a veces me menciono cuando a veces ponen como ejemplo el tema de la homofobia de uno o de otro partido. O sea, mi respuesta es siempre, el otro también lo es, ¿no? O sea, ninguno de los dos ve el tema de género de una manera con la importancia que deba, ¿no? Si, por ejemplo, el otro día le preguntaron a Castillo acerca del enfoque de género y habló y dijo de que, bueno, que se va a tener que evaluar o revisar o ver. Y justo lo criticaban por ello, ¿no? Entonces decía, pero al menos ha dicho enfoque de género. O sea, Keiko Fujimori, por ejemplo, sigue hablando de ideología de género, que sabemos que es toda una agenda, esa palabra o ese nombre trae una agenda detrás, ¿no? Que tiene que ver con una invisibilización del enfoque de género, ¿no? Que tiene que ver con entender cómo somos las personas diversas, ¿no? Entonces, se dan cuenta que ambos candidatos, simplemente pues el tema lo siguen viendo como complicado. Entonces, lo siguen viendo como una cuestión muy alejada, en un lado no prioritario y en ambos lo ven como no prioritario y yo creo que nos toca luchar bastante, ¿no? Como lo hemos hecho hasta hoy. Y eso es lo que a veces me friega un poco, disculpen la palabra, pero de las personas cis, ¿no? Porque, ¿por qué les digo? Porque a nosotras, a nuestros cuerpos nos ha tocado luchar siempre frente a esto. Y ese ha sido el gran problema en el cual nos encontramos, y disculpen si politizo la conversación, pero en el cual nos encontramos los peruanos hoy, porque creemos que nuestro único rol es en las elecciones, en donde me peleo con mi amigo que es fujimorista y termino jalando los pelos con ello, gana quien gane y ya nos olvidamos del problema. Hasta las próximas elecciones que nos damos cuenta que seguimos en las mismas. No es así. Y las personas LGBTIQ lo hemos vivido todo el tiempo. O sea, nuestro trabajo, nuestra lucha por los derechos no acabó con la elección de presidente. Ha seguido constante por la reivindicación de derechos, por la vigilancia de que no te quiten derechos, de que no te juzguen, de que no se arme legalmente propuestas que buscan hacer difícil la vida de las personas. Tenemos que también crear estrategias para poder conseguir cambios sustanciales en el gobierno, en el Estado, y yo creo que el reconocimiento de la existencia de una población con vulnerabilidad de derechos o una población vulnerable es básico y prioritario para el desarrollo de nosotras, ¿no? O sea, una ley de identidad de género, una ley de matrimonio igualitario, una ley de crímenes, una ley que criminalice los crímenes de odio, una ley que reconozca la situación de violencia que viven las personas
que defienda los derechos humanos, una ley que reconozca la existencia de terapias correctivas para personas LGBTIQ son necesarias. Desde el Círculo de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, queremos agradecerte, Leila Huerta, por esta enriquecedora entrevista. Nos ha parecido muy interesante y profundamente reflexiva todo lo que nos has relatado. Agradecemos además tu tiempo, tu valentía y tu activismo por brindarnos en este espacio tan importante. En el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, a través de esta entrevista, queremos concientizar a todas las personas sobre la violencia estructural que sufre la comunidad LGBTIQ más en nuestro país, Perú. Queremos así visibilizar ello desde la propia voz de uno de nosotros, una magnífica mujer trans, activista feminista que ha vivido en carne propia toda esta discriminación y ahora es un gran referente en nuestra comunidad. De esa forma, el mensaje que queremos dejar es que en nuestro país se sigue vulnerando los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, y el Estado peruano no ha actuado diligentemente para combatir ello. Debemos recordarle a nuestro país que ninguna persona puede ser discriminada por motivo de sexo, identidad de género, orientación sexual, expresión de género, entre otros, porque de esa forma ha interpretado evolutivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de senda jurisprudencia y a través de la opinión consultiva 2417. Este día debe servir de reflexión, conciencia y coherencia. Todos somos seres humanos y por lo tanto, todas, todos y todes merecemos que nuestros derechos humanos sean respetados y garantizados, y ello se debe y se puede hacer, como ya lo hemos mencionado, desde la sociedad y el Estado. Muchas gracias.